Claro, profe. Hola chiquillos, buenos días, bienvenidos. Ya, ahora sí. Hola, profe. Hola, hola. Vamos descargando ¿cómo se llama? El taller de hoy día. Ah, ¿verdad que ayer tuvieron el control? ¿Cómo les fue en el control? ¿Cómo lo sintieron? Muy fácil, muy difícil. Sin comentarios, nada. Sin comentarios. ¿Qué significa ese sin comentarios? Lo Profe, que pusieron en el chat. algunas soluciones me dan imaginaria y ya está ya en otro mundo. Soluciones imaginarias. O sea, depende para el valor de B, pero igual que va raro. Yo me quedé pegado en alguna y resulta que después me queda poco tiempo y tuve que hacer alguna súper rápido. Sí, igual estaba un poco largo. O sea, estaba como justito. Ah, me acabo de dar cuenta que no le he subido el taller de ahora, así que se lo subo al tiro. Las 12. Esa estaba larga, parece. Bueno, ahí van a tener sus notas en un par de semanas, como siempre. Esperemos que no le haya ido tan mal. Igual vamos a subir la pauta pronto. De hecho, quizás la podremos subir hoy día mismo. Ya, así que ahí, para que vayan más o menos haciéndose una idea de cómo les fue. Ya les estoy subiendo el taller. Hoy día es el 2.1. Ya, ahí está subido. Recarguen webcursos y para que lo puedan descargar. Dice 27 de agosto, taller global 2.1. Ya, así que les voy a compartir la pantalla ahora. ¿Dónde lo dejé? Ahí está. Ya, entonces, bueno, como les comenté harto ayer, ahora vamos a empezar a trabajar con ecuaciones de orden superior, ¿ya? Y lo primero que uno siempre hace en verdad. Profe, vinimos a la U, nos dijeron que era híbrido. ¿En serio? A mí nunca nadie me dijo que era híbrido. A ver. Ay, qué miedo. No me digáis que me asignaron una sala. Aparezco ahí. Es que aquí estoy ahora, pero no es una sala híbrida. Qué raro que le hayan dicho que era híbrido. A mí no. ¿Y en qué sala? Ah, yo estaba buscando la sala. Eventualmente, igual yo creo que va a volver híbrido en todo caso, la clase de los viernes, pero los cambios se supone que son después del 18 de septiembre, volviendo, se supone que ahí podrían haber cambios. Yo creo que ahí podría ser que era híbrido. También me sale. Qué raro, qué raro. A mí no me notificaron nada de que tuviéramos clase híbrida y ahora no tengo una sala asignada tampoco. Como para ir. Profe, Qué raro. Voy a averiguar qué pasó con eso. Dígame.
¿Y las evaluaciones también van a ser híbridas, o sea, presenciales? ¿O esas se mantienen online siempre? Hasta el momento están como viendo la posibilidad de evaluaciones presenciales, pero hasta el momento se mantienen online, a pesar de que vuelvan todas las clases presenciales. Ya, así que bueno, los que están conectados, aunque estén aquí en la U, me imagino que tienen cómo ver la clase. Estaba pensando si es que hay gente por ahí caminando en cualquier parte. Bueno, si no aparezco en ninguna sala será porque online, pues ojalá que todos se den cuenta. Qué raro, sí, a mí no me llegó nada como de que hubiese eh, paso a presenciar la clase de los viernes todavía. Yo tenía entendido que estos cambios podían ser después de la semana del 18. Ya, así que empecemos. Ya, pues entonces, los resultados de aprendizaje son identificar ecuaciones lineales de orden superior, ya, porque las ecuaciones lineales que vamos a trabajar generalmente o sea, las ecuaciones de orden superior que vamos a trabajar generalmente van a ser lineales, porque la mayoría de los métodos más básicos parten con ecuaciones lineales, ya, y después, bueno, hay que saber cómo identificar cuándo un PBI, pero de orden superior, tiene única solución. O sea, primero si es que tiene y después si es que es única, ¿ya? Aunque la mayor aplicación del teorema de existencia y unicidad es generalmente que uno le encuentra una solución, entonces ya tiene solución. Por lo tanto, no necesito verificar la existencia. Pero el teorema me sirve para ver que es la única. Porque si bien yo la resolví la ecuación y obtuve una solución, eso no me asegura que por otro camino no podría encontrar otra. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno verifica el teorema, ahí les va a decir, ya, esa solución que encontraste es la única, no hay otra. Entonces ahí uno se puede quedar tranquilo. ¿Ya? Así que, primero, aquí se escribe una ecuación diferencial de orden n. ¿Ya? Una ecuación diferencial de orden n es de esta forma. Así que quizá esto no sea muy clarificador, así que voy a poner al ladito cómo sería en extensión. Sí, porque aquí está escrito como sumatoria, pero en verdad es para resumir escritura. Si uno lo escribe a extensa, aquí abajo está escrito a extensa. Esta sumatoria, si uno le va dando los distintos valores al n, perdón, al i, ¿sí? Queda esto de acá. Ahí está escrito de la manera clásica. Si se fijan, si el i vale 1, entonces aparece aquí la primera derivada. Pero esto está, sí, mejor lo voy a escribir al lado porque no está muy bien redactado. Entonces, cuando el i vale 1, esto sería a sub n, ¿cierto? Claro, aquí, este también es un i. Eso es lo que me tenía confundido. Ese es un i también. Porque ese también va corriendo. Entonces, uno tiene cuando el i vale 1, esto sería a 1 de x por la primera derivada. Ese término da cuando el i vale 1. ¿Ya? Más. Porque bueno, ahí fíjense que el i está como en el orden de derivación. ¿Ya? Entonces cuando el i vale 1 es la primera derivada. Cuando el i vale 2, hay una nueva función que está multiplicando a la segunda derivada. ¿Ya? Por eso ese a sub n no podía ser a sub n, tenía que ser a sub i, para que también vaya cambiando conforme cambia el i. ¿Ya? Entonces la primera derivada es a sub 1 de i' derivado una vez, más a sub 2 de i2', ¿ya? La función derivada dos veces, y así sucesivamente hasta llegar al último término, que sería a sub n, ¿cierto? Cuando el i alcanza el valor n, que hay una nueva función a sub n de x, que está multiplicada por la derivada de orden n. La derivada de orden n se escribe así generalmente, como con paréntesis n, para hacer notar que eso es como n comitas, ¿sí? Y esto entonces es igual a g de x. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿Y en estas ecuaciones no aparece el y normal? Sí, de hecho justo eso era lo que les iba a comentar ahora, que esta sumatoria en verdad debería partir de 0. Tiene 2 errores de tipeo. Ahí yo voy a buscar el documento
base para poder arreglar esas dos cositas. Porque claro, al partir desde 0 es que aparece un término, ¿cierto? Porque aquí este es desde el 1 hasta el n. El término 0 sería a sub 0 de x, ¿ya? Por la y derivada 0 veces. La y derivada 0 veces es la y, simplemente. ¿Sí? Por eso aquí estaba esta aclaración, ¿ya? Solo que estaba mal escrita la sumatoria. ¿Ya? Así que hay que tener ojo ahí que el i parte de 0 y el a sub n era una sub i. Tenía esas cositas. No me había dado cuenta antes, pero ahí yo se las voy a subir después corregidas. ¿Ya? Entonces, claro, y ahí sí coincide con lo que está aquí abajo, si se fijan. Al final esta es la manera más ordenada de escribirla. Está la función i por una a de x, pero una a sub 0 de x. Después está la primera derivada por una cierta función a sub 1 de x. ¿Ya? Y así el orden de derivación va creciendo, ¿sí? Va creciendo hasta que llega el penúltimo orden, n-1, por una función nueva. Siempre son funciones nuevas, por eso es importante poner a1, a2, a3, etc. Pueden ser funciones nuevas. Y el último es la derivada de orden mayor, que está por otra función. ¿Ya? Entonces, esta es la forma estándar para las ecuaciones lineales de primer orden. O sea, de orden n, perdón. ¿Ya? Pero son lineales, porque aquí no hay nada que esté, no hay ningún i al cuadrado, ni tampoco ninguna de sus derivadas al cuadrado. ¿Ya? Porque que una ecuación diferencial sea no lineal, quiere decir que el i está no lineal. ¿Ya? El x no influye en cuanto a la linealidad de la ecuación diferencial, porque la incógnita es la i. Entonces es la i y todas sus derivadas las que podrían hacer que la función deje de ser lineal, la ecuación. En este caso, como ni el i ni ninguna de sus derivadas está ni al cuadrado, ni en raíz, ni metida en un logaritmo, nada de eso, entonces es lineal, ¿ya? Y nosotros vamos a trabajar fuertemente con las que son lineales. Entonces vamos a borrar esto. Ya, pero no olviden que este partía desde 0 y ese n era un i, ¿ya? Porque si no, no coincide con lo que tiene que ser. ¿Ya? Entonces, si a esta EDO le agregamos además condiciones iniciales, aquí también está escrito de una manera genérica, pero estas son varias condiciones iniciales. De hecho, aquí el i sí parte de 0. Una condición para la derivada ceroésima, que esa es una condición para el i, esto es lo que yo les mencionaba ayer. Si el i vale 0, esto sería la función i evaluada en x0, me tiene que dar un cierto i0. Eso es para el i igual 0, en esa expresión. Si el i vale 0, entonces es la función i que me está dando un cierto valor i0. Después, cuando el i vale 1, que es el siguiente valor, entonces aquí recién aparece la primera derivada, evaluada en el mismo punto x0, y esto me tiene que dar un nuevo valor i1. ¿Ya? Entonces, en el fondo uno le pide, si lo quieren ver gráficamente, supongamos que, que chueco esa línea, quizá el gráfico les pueda dar un poco más de intuición. Si aquí está el x0, ¿ya? Entonces uno necesita que todas las funciones partan de acá. Entonces, por ejemplo, puede estar la i, uno también necesita que la i', ya suponiendo que esta es la i', la i2', ya todas partan de partan en el fondo del mismo tiempo, del mismo x, pero todas pueden valer algo distinto. Entonces, en este caso, este sería el i0, este de acá sería el i1, este de acá sería el i2, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Pero todos tienen que partir en el fondo en un x0, en un mismo x0, y cada una tiene que tener, puede tener un valor distinto. ¿Ya? La cosa es que, en el fondo, tengamos el punto de inicio de todas las funciones, de la i y de todas sus derivadas. ¿Ya? Entonces, eso se resume diciendo eso, para todo i entre 0 y el orden anterior al de la ecuación diferencial. Si la ecuación es de orden n, yo voy a necesitar condiciones iniciales hasta el i derivado n-1 veces. ¿Ya? Si mi ecuación es de orden 3, por ejemplo, ahí voy a necesitar una condición para el i y para el i2', o sea, algo como en el dibujito de aquí al lado. ¿Ya? Entonces uno necesita una condición inicial en el mismo x, que aquí le estamos llamando x sub 0, para todas las derivadas, hasta el orden anterior, ¿sí? Y también incluyendo la función i sin derivar. ¿Ya? Entonces por eso aquí dice que el x0 es un valor fijo y todos los i sub i son valores fijos que se graficarían en el eje y.
¿Ya? Entonces, cuando tenemos esta ecuación diferencial y le sumamos estas n condiciones iniciales, tenemos entonces un PBI de orden n. ¿Ya? Lo mismo que habíamos comentado ayer, solo que aquí está escrito con una notación levemente distinta. ¿Ya? Permítame borrar este. El monito quizás lo voy a dejar, pero voy a borrar ese. Ahí. ¿Ya? Entonces, teorema de existencia y unicidad para este caso dice lo siguiente. ¿Qué tiene que pasar? ¿Sí? Tengan en vista esta ecuación diferencial, que es la que estamos trabajando. Tiene que pasar lo siguiente. Primero, consideren que a sub n menos 1, hasta a sub 1, a sub 0, o sea, todas estas funciones, estas se llaman funciones coeficientes, ¿sí? Porque son los coeficientes de las derivadas de y. Todas estas funciones van a ser continuas dentro de algún intervalo, ¿ya? Algún intervalo i. Y lo otro que tiene que pasar es que la última, es decir, la que multiplica a la derivada de orden mayor, sea distinta de 0. ¿Ya? Eso igual quizás es un poco obvio, porque, pero lo que no es tan obvio es que tiene que ser 0 para todos los x en el intervalo. ¿Ya? Pero obviamente tiene que ser distinta de 0, porque si no, este término desaparecería y la ecuación sería no de orden n, sino que de orden n-1. ¿Ya? Pero lo que no es obvio es que en verdad no puede ser 0 nunca. Ni siquiera puede haber un valor de x en donde el coeficiente de la y derivada de n veces sea 0. ¿Ya? Entonces, bajo esas condiciones, que todas estas sean continuas y además la última nunca sea 0, ¿ya? Si tenemos un punto x sub 0 dentro de ese intervalo donde todas son continuas y la enésima no es 0 nunca, si tenemos un punto cualquiera en ese intervalo, entonces una solución i del problema, ¿ya? Este PBI, ya que es el mismo que escribimos arriba, solo que aquí está escrito de manera extensa, va a existir y va a ser única. ¿Ya? Así que esas son las condiciones, muy parecidas a las que habíamos visto antes, quizá un poco incluso más sencillo de observar, porque simplemente tienen que mirar todas estas funciones, esa y esa, y fijarse que esas sean continuas en un intervalo y que dentro de ese mismo intervalo la última nunca sea 0. Si eso ocurre, y estas son las condiciones iniciales, fíjense que ahí está la condición para la y, la condición para la derivada y la condición para la derivada n-1, ¿ya? Entonces este PBI va a tener solución única. Simplemente hay que verificar que las funciones sean continuas y que la primera, o sea, la que está multiplicando a la derivada enésima, nunca sea 0. Si se tiene eso, entonces el problema tiene solución única. ¿Ya? Existe solución y además es única. ¿Ya? Así que aquí nos dan un pequeño ejemplo. Nos dicen, esa es la ecuación, ¿ya? Y ahí está la condición inicial. Fíjense que la condición inicial es, en el eje X es 1. Y todas valen 0 en 1. ¿Sí? O sea, tenemos, si quieren, un pequeño dibujito, o detallemos un poco aquí, aprovechemos que tenemos espacio. Ahí. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? En el fondo acá, el 3, ese 3 sería la a sub 3 de x, ese 5 sería la a sub 2 de x, el menos 1, ¿sí? Pongámosle ahí que a sub 1 de x es menos 1 siempre, que justo el menos 1 es como invisible, pero está igual, y el 7 es el a sub 0 de x. ¿Ya? Entonces, todas esas constantes, esa, y bueno, la que está ahí también, todas son continuas. De hecho, son continuas en todo R en este caso. Así que a sub i es continua, ¿sí? A sub i de x es continua en todo R. Así que aquí el intervalo es lo más grande posible. ¿Ya? Es continua en todos los reales. Ese sería el intervalo i, el R en este caso. ¿Sí? El intervalo i es el intervalo más grande donde todas son continuas. En este caso, como todas son constantes, son continuas en todos los reales. ¿Ya? Y además ocurre que el último, acuérdense que eso es lo otro que hay que verificar,
el que multiplica la derivada de orden mayor, el a sub 3 de x siempre es distinto de 0, porque es 3. Bueno, pongámosle así. A sub 3 de x es constantemente 3, que es distinto de 0, para todo x en el mismo intervalo. En este caso son los reales. ¿Ya? Así que se cumplen las dos condiciones, que todas las funciones son continuas en un intervalo y que la que multiplica la derivada de orden superior siempre es distinta de 0 en todo ese intervalo. ¿Ya? Por lo tanto, existe solución única. ¿Ya? Existe única solución. ¿Ya? Bueno, el PBI en este caso, o sea, perdón, el PBI, bien digo. La condición inicial está en el 1. En el 1 todas tienen que valer 0. La I, la I' y la I2'. Ya no es que tengan que estar en este orden, yo le pongo nomás. De hecho, le voy a cambiar ahí. Esa es la I', esa es la I2', esa es la I. Entonces, todas en el 1 tienen que valer 0. Se fijan que todas nacen del mismo punto. Y ya sabemos que existe una única solución I. ¿Ya? Bueno, y acá nos tiran como respuesta que la función constante I de x igual 0 es solución. Entonces, ¿qué estamos sacando como conclusión acá? Que al final la I de x igual 0 es la única solución. ¿Ya? Entonces, agreguemos eso como la conclusión. Entonces, estoy escribiendo con la goma. Como I de x igual 0 es solución, entonces es la única, no hay más. ¿Ya? Pero es la única sol del PBI, por si acaso, no de la ecuación diferencial. ¿Sí? De la ecuación junto con estas condiciones iniciales. ¿Sí? En el fondo, es la única ecuación, perdón, es la única función que cumple la ecuación que cumple con todas estas condiciones. ¿Ya? Porque hay muchas otras funciones que cumplen esta ecuación, pero ninguna más cumple esto. ¿Ya? Y eso lo podemos saber solamente porque la ecuación cumple el teorema de existencia de unicidad, por lo tanto, si ya tenemos una solución, no va a haber otra, más que esa. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe. Ya, súper. Se me fue, sí, hacer este ejemplo en la pizarrita. Así que déjenme hacer una pequeña cosa. Ya, ahí le saqué una foto a lo que escribí recién y lo pegué acá en la pizarra donde siempre resolvemos las cosas para que no se pierda. Ya, eventualmente yo se lo voy a subir. Eso no iba así, no es parte del ejemplo. Ya, así que quedó respaldado. Entonces, volvamos al taller. Así que en este caso, ya aquí están los ejercicios. Son dos problemas, ya les dan esa ecuación diferencial y les piden identificar los elementos de esta ecuación que permiten clasificarla como una ecuación diferencial lineal de orden n, especificar cuál sería el n, ya después verificar si es que estas tres funciones, ¿sí? Nos están dando tres funciones, I1, I2 e I3, y verificar que esas tres son solución de la ecuación diferencial. Ya en el fondo no están dando la solución, pero uno tiene que verificar. Y finalmente, o sea, no finalmente, en la parte C, hay que verificar que, fíjense que aquí, esta función phi, que parece rara, pero no es tan rara, esta función phi es
I1 más I2 más I3, solo que viene multiplicado por distintas constantes. ¿Ya? En el fondo una combinación lineal de la I1, de la I2 y de la I3. Entonces verificar que cualquier combinación lineal de I1 con I2 con I3 también es solución de la EDO. ¿Ya? Entonces tienen que primero verificar que I1, I2 e I3 por separado son solución y que después cualquier combinación lineal de ellas tres también va a ser solución de la EDO. ¿Ya? Y después les piden encontrar valores específicos para C1, C2 y C3, de tal forma que la función phi, que se genera con esos C1, C2 y C3, sea además solución del PBI que está aquí. ¿Ya? Porque es la misma, sea solución del problema con valor inicial, I de 0 es 10, I' de 0 es 17 y el I2' de 0 es 51. Después les preguntan si es que existe otra solución, justificar. ¿Ya? Y después el problema 2 es bien similar, así que de hecho es hasta más sencillo, yo creo. Solo que aquí no se cumple el teorema de existencia y unicidad y hay que explicar por qué. ¿Ya? Así que trabajen en el taller, ya saben que cualquier duda yo voy a estar aquí. ¿Ya? Así que eso, voy a estar aquí sin la cámara, pero cualquier cosa me preguntan, ya sea por chat o micrófono, me avisan. ¿Ya? Pónganse a trabajar. Voy a darles tiempo. Son las 10:28. Bueno, como no son muchas preguntas, demos hasta las 10:40, porque igual este tiene hartas partes. Ya hasta las 10:40 para que hagan el 1 y a las 10:40 pongo la cámara de nuevo y hacemos el ejercicio 1. Ya, pueden comenzar.
Les subí de nuevo, chiquillos, por si acaso, el taller global con la corrección de tipeo que tenía. Ahora quedó bien, por si lo quieren bajar otra vez. Ahora la sumatoria sí parte de 0 y el A sub n que aparecía es un A sub i. Quedan 4 minutos para que resolvamos los ejercicios. Ya, estamos en la hora.
¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacerlos todos? ¿Hasta cuál llegaron? Más o menos, sí. Mal, pero ¿por qué mal? Sí que nos pegaban algunos. A ver. Yo no supe, por ejemplo, la C, no sé cómo verificar. Ya. Entiendo. Veamos. No, lápiz. Ya, entonces tenemos esa ecuación. Y lo primero es identificar como las cosas básicas. Tenemos, entonces, identifique los elementos de... Ah, espera, no sé si les estoy compartiendo la pantalla. Sí. Identifique los elementos de esta ecuación que permiten clasificarla como una EDO lineal de orden n. Ya, bueno, primero se nota claramente que como aquí hay una I prima, I 2 prima y I 3 prima, entonces el n es 3, ¿cierto? Esta más 4i menos 12i igual 0 es de orden n igual 3, ¿cierto? Ya, ¿qué más? ¿Y por qué es lineal? Bueno, esto no sé si tanto es que escribirlo, pero darse cuenta de que en el fondo es lineal porque esta está elevado a 1, esa también, y esa también. Ninguna está ni elevado a 2, ni elevado a 3, ni metido dentro de una raíz, ni metido dentro de una exponencial, ni de un logaritmo, ni de un seno, sino que están elevadas a 1, así clásicamente, y eso es lo que hace que sea lineal. ¿Ya? Lo segundo era verificar que estas tres funciones son solución de la ecuación. ¿Ya? Así que vamos viendo. Hagamos una al menos, hagamos la I1. ¿Ya? I1 es esto. ¿Sí? Lo otro es reemplazar. O sea, en el fondo aquí la dificultad está en saber cómo verificar si es que una función es solución o no de una ecuación. Entonces, que esta solución, o sea, perdón, que esta función sea solución, significa que si yo la reemplazo por el i, va a cumplir la igualdad, ¿cierto? Entonces la reemplazamos en la ecuación, pongámosle número a esta ecuación, pongámosle ecuación 1. Entonces reemplazamos esta solución en 1. Ya, reemplazamos i1 de x en la ecuación 1. Ya, entonces acá va a quedar la tercera derivada de la función, después la segunda derivada y así. Entonces podemos hacer, por ejemplo, nuestra función es e a la 3x. Entonces esta hay que derivarla 3 veces. Menos 3, la misma función, pero derivada 2 veces. Más 4 veces la misma función derivada una vez, ¿cierto? Menos 12 igual, o sea, menos 12 veces la misma función igual 0. Entonces hay que verificar si eso efectivamente da lo que se supone que tiene que dar, que es que dé 0. ¿Ya? Quizás primero deberíamos calcular las derivadas en esta nubecita. ¿Ya? Si i es Profe, e a la 3x, dígame. algo que tengo, o sea, me surgió duda, es que no vamos a, o sea, no hemos visto todavía cómo resolver estas cosas, ¿verdad? Solamente estamos No. evaluando. Sí, exacto. Sí. Aquí solo Ah, ya. nos están dando la solución y solo hay que verificar qué es solución, pero no nos están pidiendo encontrarla. Eso todavía no hemos visto cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces tenemos el i. Entonces ya, el i' sería 3 por e a la 3x. Después el i2'. Ahí.
es volver a derivar esto. Entonces va a ser esto mismo por la derivada de 3x otra vez. Entonces va a quedar 9 por e a la 3x. ¿Sí? Y el i3', aquí no sé por qué puse sub 2, era sub 1, ¿no? ¿Cierto? La misma función. Y 1 es eso. Esto mismo, 9 por e a la 3x por otro 3 que baja por el exponente, ¿cierto? Por la derivada del exponente. Entonces 9 por 3, 27, e a la 3x. ¿Ya? Mejor tener esos cálculos hechos y los reemplazamos al tiro acá en la ecuación. Entonces, nos quedaría la e elevado a 3x derivada 3 veces, es esta última, 27 e a la 3x, menos 3 por la e a la 3x derivada 2 veces, era 9 por e a la 3x, más 4 por e a la 3x, derivada una vez. Esa era la derivada una vez, ¿cierto? Entonces, 4 por 3, e a la 3x, menos 12 e a la 3x, igual 0. ¿Ya? Y bueno, aquí claramente sí se cumple porque se va este con este, son iguales, ¿cierto? El 9 por 3 me va a dar el 27, y se va S con S, porque esos también me van a dar, se van a cancelar entre ellos, por lo tanto sí es solución. Entonces la conclusión es que I1 de x igual a e a la 3x es entonces solución de la ecuación 1. ¿Ya? Análogamente lo tienen que hacer con la función I2 igual a coseno y con la función I3 igual a seno de 2x. ¿Sí? Tomar la función, derivarla una vez, dos veces, tres veces y después reemplazar esas tres cosas, cuatro cosas, porque hay que reemplazar el i, el i', el i2' y el i3', reemplazar esas cuatro cosas en la ecuación y verificar que también dé cero. ¿Ya? Entonces, la moraleja aquí es que al final sí son solución. Esta es solución y esta es solución. Las tres son solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, lo que nos pedían en la C es verificar que la combinación lineal, fíjense, constante por la primera, constante por la segunda y otra constante por la tercera, esta función completita, esta, también es solución de la misma ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, nuestra función ahora, que le están llamando phi, solo que tiene esos tres subíndices, phi de C1, C2, C3, porque digamos, hay una phi distinta, para cada C1, C2, C3 aparece una phi distinta. Por eso tiene tantos subíndices la función phi. ¿Ya? Entonces, tomemos ahora para la parte C, tomemos phi, bueno, de C1, C2, C3. O sea, este va a ser nuestra I. Pongámosle I primero. Esta va a ser nuestra I ahora. Y de x igual a eso, que ya sabemos que es C1 por I1. ¿Sí? C1 por I1, pero ¿quién era I1? I1 era la exponencial. Entonces C1 por la exponencial de 3x. Más constante 2 por I2. Constante 2 por I2. ¿Y quién era I2? I2 era el coseno de 2x. Más constante 3 por el seno de 3x. No, de 2x era. Sí, de 2x. ¿Ya? Entonces, lo que nos piden en la parte C, que está aquí arribita, se alcanza a leer, verifique que para cualquier C1, C2 y C3, la función phi, que es C1 y 1 más C2 y 2 más C3 y 3, también es solución de la misma ecuación diferencial. Entonces ahora, esta es nuestra I, y tenemos que reemplazarla dentro de la ecuación diferencial, y se tiene que cumplir la igualdad. Eso simplemente. ¿Ya? Pero para eso, dejemos calculado al tiro el I', el I2', el I3', y después tomamos las cuatro funciones, la I y sus tres derivadas, y las reemplazamos en la función. O sea, perdón, en la ecuación. Entonces, la primera derivada sería, la derivada de este primero, sería 3C1 por e a la 3x, más la derivada del coseno ahora, C2
La derivada del coseno es menos seno, así que en verdad este más no va a ser un más, va a ser un menos. ¿Cierto? C2 por menos seno de 2x. Y me faltaría por la derivada del argumento. La derivada del 2x es 2. ¿Ya? Así que esa es la derivada del segundo término. Más la derivada de este, la derivada del C3 seno de 2x. Entonces la derivada del C3 seno es C3 seno. No, miento. C3 coseno, perdón. Pues la derivada del seno es el coseno. ¿Cierto? C3 por coseno de 2x por la derivada del argumento, es decir, 2. ¿Ya? Este queda positivo en este caso. Este fue el único que cambió de signo al ser derivado. ¿Ya? Así que ahí tenemos el I'. Va a salir medio largo el cálculo, pero no es muy complicado. ¿Ya? Ese es el I'. ¿Sí? ¿Todo bien con el cálculo del I' o no? Sí, profe. Ya, bueno. Vamos entonces por el I2'. Medio larguita la cosa, pero no debería salir muy difícil. La segunda derivada entonces va a ser, va a bajar este 3, ¿cierto? Va a quedar un 9 por C1, por la exponencial. La derivada del seno es coseno, ¿cierto? De 2x. Pero además por la derivada del argumento va a salir otro 2, que con el 2 que está afuera va a quedar 4. Ahí. Más, no, aquí ya no va a ser más, porque aquí ya es coseno. La derivada del coseno es seno, pero negativo. Menos seno de 2x. Y este 2, al derivar, o sea, este 2x al derivarle va a ser 2, que se va a multiplicar con el 2 que ya estaba afuera, y va a dar eso. ¿Ya? Así que ahí estaríamos con el I2', y nos falta una más. ¿Sí? Y el I3' sería, derivamos de, bueno, la derivada de esto es eso mismo por la derivada del exponente. Entonces va a ser eso mismo por 3. O sea, 27 C1 por e a la 3x. ¿Ya? Ahora, tenemos un coseno acá. La derivada del coseno es el seno, es menos seno. Entonces, como aquí ya había un menos, ahora va a quedar más. Y aquí va a salir otro 2 del argumento, entonces va a quedar 8C2. ¿Ya? Y de nuevo aquí, parecido acá. La derivada del seno de 2x es coseno de 2x por 2, entonces este menos 4 ahora va a ser menos 8C3. ¿Ya? Ahí pueden verificar eso con más calma, pero esas son las 3 derivadas. Entonces estas 4 funciones, la y, esta que está aquí arriba, la y, junto a sus 3 derivadas, hay que reemplazarlas en la igualdad, y eso nos debería dar 0. ¿Ya? Y la igualdad es, ahí está la igualdad, es I3' menos 3 I2' más 4 I' menos 12 I. ¿Ya? Medio latero el ejercicio, pero bueno, veamos. Entonces, reemplazamos estas 4 cosas en la ecuación. Ya, que la ecuación era, la voy a escribir acá para tenerla en vista nomás. Era así, y ya se me olvidó el resto. Menos 3 más 4 menos 12. Menos 3 más 4 menos 12. Esa era la ecuación, y eso era igual a 0. Ya, entonces, el I3' va a quedar tal cual está ahí. ¿Sí? Todo este va a quedar tal cual, porque está una vez. Ya lo vamos a hacer un poco más chico así, porque por espacio estamos medio al filo. Después, menos 3 veces, y aquí vamos a abrir paréntesis, el I2'. El I2' está acá. Sí, me imagino que más de alguno empezó a hacer esto y lo vio tan largo que perdió la esperanza, pero bueno, así era, había que hacerlo. ¿Qué viene más ahora? Más 4 veces el I'. Ya, aquí el espacio ya se nos fue, así que vamos a ponerlo en la línea abajo. Más 4 veces
y'. Y aquí había abierto corchete, así que hay que cerrarlo. 4S es el I'. El I' es este. C, control V. ¿Ya? Menos, no, ¿cuánto era? No, ahí está. Menos 12i. Menos 12i. Y el i es, bueno, la función que está desde el comienzo. Esta, la combinación lineal. Ya, ahí nos sobra así un paréntesis. Entonces esto debiese, bueno, y de hecho ocurre, se debiese todo simplificar y al final dar 0. ¿Ya? Podríamos ir mirando quién con quién. Por ejemplo, este 27C1e a la 3x se va a ir con este. ¿Por qué? Porque este se va a multiplicar por menos 3, pues entonces va a quedar un 27 positivo y acá queda un 27 negativo. Pero una buena forma de verlo es que el 27C1e a la 3x se va con el 9C1e a la 3x, porque este también viene multiplicado por menos 3, entonces son iguales pero con signos cambiados. Así que esos dos se van, como para no tener que desarrollar todos los paréntesis de corchete, o si no ya quedaría una expresión aún más larga. Creo que es suficientemente larga ya. Veamos qué más se cancelaría. A ver. Acá tenemos un C2 coseno de 2x. Busquemos dónde hay un C2 coseno de 2x. Acá. ¿Sí? Y fíjense que aquí este C2 coseno de 2x viene por un menos 12. Y acá el C2 coseno de 2x viene por un menos 3 y un menos 4. Entonces viene por un más 12. Por lo tanto, este se cancelaría con ese. ¿Ya? Porque este viene por un 2, el de arriba viene por un 12 positivo, que es menos 3 por menos 4, y este viene por un menos 12 acá. Entonces también se cancela. ¿Ya? Veamos dónde más hay un C3 seno. Acá. La misma historia, pues este viene por un... ¿O no? Sí, la misma historia, porque este viene por un menos 4, menos 3, es decir, por un 12 positivo, y este de acá viene por un 12 negativo, así que también se va. ¿Ya? Inventemos otro color. Dígame, ¿alguien parece que iba a preguntar algo? Escuché como un ruido. Bueno, ahí cualquier cosa me dicen. ¿Ya? ¿Qué más? Acá tenemos, se supone que se tienen que ir todos, porque esto tiene que dar 0 para que sea solución. El C3 coseno de 2x con este. Sí, porque este viene, es menos 8 y este es un C3 coseno de 2x con menos 8 y este tiene un 2 ahí y tiene un 4 afuera, así que también se van a cancelar. Ya, busquemos otro color. Naranjo. El C2 seno, ¿dónde más tenemos un C2 seno? Acá. Acá viene un 8 C2 seno y acá viene un menos 2 C2 seno que viene por un 4 afuera, así que este va a dar menos 8, por lo tanto también se va a ir con ese. Y bueno, los únicos que nos van quedando son esos. ¿Cierto? Acá tenemos el C3, perdón, el 3C1 por exponencial, y acá tenemos C1 por exponencial, pero este 3 se va a multiplicar con el 4, entonces va a dar 12 positivo, y este C1 se va a multiplicar con el menos 12, así que va a dar menos 12. Este va a dar 12 positivo, ese 12 negativo. Entonces al final, se fijan, rayé al final todos, así que quedó 0. ¿Ya? Era un poco tedioso este ejercicio, quizás por eso muchos quedaron ahí en el camino, pero no era complicado como en la parte teórica no era complicado, pero muy largas las expresiones, me parece. ¿Ya? Pero bueno, ahí está. ¿Sí? ¿Alguna duda con este antes de que hagamos el D? Todo bien, profe. Ya, súper, gracias. Voy a pegar el D porque ya se quedó muy arriba.
Entonces ahora dice, encuentre valores específicos. ¿Sí? Hay que encontrar un valor para el C1, un valor para el C2 y un valor para el C3, ¿ya? Para que la función esta, ¿sí? Que esta es la función C1 y 1, C2 y 2, C3 y 3, sea solución del PBI, donde las condiciones iniciales son que en 0 la función I valga 10, la función I' en 0 valga 17 y la I2' valga 51. ¿Ya? Entonces, cuando uno ya le da 3 condiciones iniciales, debiésemos poder encontrar una solución. ¿Ya? No vamos a ver al tiro si es la única, pero deberíamos poder encontrar una. Entonces, bueno, voy a anotar la función primero. La función era I de x igual a C1 por la exponencial, más C2 por, vamos a ver si el C2 era el coseno, o... sí, coseno primero. Ya, coseno. Y C3 seno. Vale. C3 seno de 2x. Ya, entonces tengo que encontrar valores específicos para este C1, para este C2 y para este C3, de tal forma que esta función sea solución no solo de la ecuación diferencial, sino que además cumpla que en 0 valga 10, en I' valga 17, o perdón, en el I' en 0 valga 17 y el I2' en 0 valga 51. ¿Ya? Entonces para eso lo único que vamos a hacer es ir reemplazando. Vamos a reemplazar en esta el 0. Como I de x es eso, entonces I de 0 es C1 por E a la 0. 1, eso, ¿cierto? Entonces C1 no va. C2 por coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? Y C3 por seno de 0. ¿Cómo están los recuerdos de álgebra? ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1, ¿cierto? Toda la razón, gracias. Entonces este vale 1. Bueno, y el seno sabemos que vale 0, así que este término se va. Por lo tanto, esto nos va a dar C1 más C2. ¿Ya? Entonces, este es el I0, y esto tiene que ser 10. Entonces, la suma de C1 con C2 tiene que ser 0. ¿Sí? Pongámosle, eso implica que C1 con C2 dé 0. Y esto guardémoslo como ecuación I. ¿Ya? Después lo mismo hay que hacer con el I'. El I' ya lo teníamos calculado por acá. ¿Sí? Acá. Este es el I'. Este es el I' de X. Entonces, además, ya, perdón lo feo de mi letra, además el I' de X es igual a eso. Ya lo habíamos calculado antes. Bueno, igual quizás no nos íbamos a demorar mucho en hacerlo de nuevo. Aunque estoy mirando que igual, parece que copié otra función. Parece que no copié lo que yo quería copiar. Era este el que quería copiar. Al final, por no querer derivarla nuevamente, me demoré más. Ya, entonces, la función, si la evaluamos en 0, aquí va a dar 3C1 por E a elevado a 0, que eso ya vimos que 1, menos 2C2 por el seno de 0. ¿Ya? Ahí ya sabemos cuánto vale. Más 2C3 por el coseno de 0. Que ahí la compañera ya nos dijo cuánto era, por lo tanto, de nuevo, este es 1, este es 0. Por lo tanto, acá sacamos una segunda ecuación, que es 3C1 menos 2C2. No, miento, ese se fue. 3C1 más 3C3, o sea, perdón, 2C3. Esto tiene que valer lo que era I' en 0, que me decían 17. ¿Ya? Así que aquí saqué una segunda ecuación.
Aquí no puedo sacar nadie todavía, porque fíjense que esta ecuación incluye a C1 y C2, y esta incluye a C1 y C3, así que todavía no puedo sacar a nadie. Hay que hacer lo mismo'. Con I2'. Entonces, además, el I2' de X, también lo habíamos calculado aquí arribita, ¿sí? Reciclando esfuerzo, aquí está. Ahí. Era eso, así que esa también hay que evaluarla en 0, y bueno, ya me imagino que se dan dando cuenta de lo que va a pasar. Aquí vamos a evaluar en 0 también, ¿cierto? Y vamos a hacer un sistema de ecuaciones al final, y de ahí de ese sistema vamos a poder sacar quién es C1, C2 y C3. ¿Ya? Entonces aquí si reemplazamos en 0 nos va a dar 9C1 menos, este vale 1, ¿cierto? Y este de acá vale 0. Entonces aquí nos va a quedar menos 4C2, y eso tiene que valer, ya porque el tercer término da 0, esto tiene que ser 51. ¿Ya? Y de acá sacamos la ecuación tercera. Por lo tanto, juntando las tres, nos queda este sistema. Nos queda C1 más C2 igual 10. Nos queda 3C1 más 2C3 igual 17. Y esta que era 9C1 menos 4C2, 4C2 igual 51. ¿Sí? Juntando esas tres. Y bueno, de ahí, resolviendo el sistema, yo creo que lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Resolviendo el sistema van a sacarse C1, C2, C3. ¿Sí? Encuentran C1, C2 y C3. Ya, la cosa es que cuando uno tiene un PBI de orden 3 y tiene una condición para el I0, para el I' de 0 y para el I2' de 0, entonces uno ya va a poder encontrar una solución. ¿Sí? Entonces aquí el Profe, C1 nos va a dar un número específico, lo mismo con el C2 y C3. Dígame. en la tercera ecuación iba un C1, ¿verdad? En la tercera ecuación, ¿qué pasó? Es que hay un 9 sub 1. Ah, verdad, no es 1. Eso me pasa porque escribo y hablo al mismo tiempo y no sé hacer dos cosas a la vez. Sí, no es 1. Gracias, toda la razón. Ya. Entonces, bueno, resuelven el sistema y les van a dar las tres constantes. ¿Ya? Entonces, uno encuentra una solución. Ahora el tema y la duda que debería quedar es, ¿será esa la única? ¿Sí? Ahí está la pregunta. ¿Será esa la única solución? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Volvamos acá. ¿Dónde tengo la función? Recién la vi. Bueno, aquí está, esta es la solución. Ah, no, pero yo para saber si tiene solución única, los test se los tengo que hacer al PBI, no a la solución. ¿Sí? La solución es una función nomás que está ahí y que cumple la igualdad, pero para ver si es que es la única, hay que ir a mirar el PBI. ¿Ya? Y el PBI es este. Esa es la ecuación del PBI. ¿Sí? La vamos a pegar aquí abajo. Y bueno, tiene las tres condiciones iniciales que estaban dadas acá. ¿Tiene o no tiene única solución? Sí, ese es el PBI. Esta es la E, pregunta E, ¿no? Sí. Ya, entonces aquí hay que mirar las funciones coeficientes. A1 es 1, eso implica que no es 0. Acuérdense que, perdón, A3, no A1, A3. A3 es la que acompaña a la tercera derivada. ¿Ya? Y esto pasa para todo X en R, de hecho. ¿Sí? Y es continua.
¿cierto? Continua. Me quedo como ahí. Entonces, ahí verificamos lo primero, que la tercera función es distinta de 0 y es continua. Y lo segundo es que las demás también sean continuas. A2 en este caso es -3, A1 es 4 y A0 es -12. ¿Ya? Esas tres también son continuas en todo R porque son constantes. ¿Ya? Son continuas en todo R. Por lo tanto, conclusión, es la única solución. Tiene única solución. ¿Ya? Que es la que encontramos obviamente en la parte C. Perdón, en la parte D. ¿Ya? Y bueno, ahí les quedó pendiente el ejercicio, el segundo ejercicio de este taller global. Como siempre, va a estar publicada su solución, así que ahí pueden mirar cómo se hacía, pero la idea es que lo trabajen ustedes y después vean la pauta para verificar. Ya, así que eso sería todo por esta semana, chiquillos, chiquillas. Nos encontramos nuevamente el día lunes. No, mentira, el martes. Ya, que estén bien. Buen fin de semana. Chao, chao. Muy profe. Chao, Oye, profe. profe, buen fin de. Chao, Igual, profe. profe, Esté bien, chao. profe. Chao, chao. Chao, chao, que les vaya bien.